Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Femirulas. Feminismos en formato podcast. Segunda temporada. Tanto entonces como ahora, creo que el periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios. Rodolfo Walsh. Bienvenidos, amigues, capítulo 40 de Femirulas. Hoy, medios de comunicación. Muchas veces en Femirulas nos deben haber escuchado hablar, debatir, problematizar la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de sentido. Los mensajes que envían los medios, especialmente la televisión, son los que después construyen prácticas, lenguajes, formas, que después moldean la sociedad. Por supuesto que la televisión no es la culpable de todos los males, porque todos esos mensajes, sean buenos o sean malos, después los refuerzan las demás instituciones de nuestras vidas, la familia, la escuela, etc. Sin embargo, es importante nunca perderle el foco a los medios masivos, porque no solo son los responsables de la construcción de sentido y de prácticas, sino también son los que todavía crean la agenda mediática y terminan casi decidiendo las cosas que vamos a saber y las cosas que no. En este capítulo vamos a analizar cuál es el rol en los medios masivos y en el periodismo de las mujeres cis, de las mujeres trans y de las identidades LGTBIQ+. ¿Cuáles son los prejuicios que hay que romper? ¿Cómo se manifiestan los discursos de odio? ¿Y qué tendría que pasar para pensar a los medios de comunicación como espacios de inclusión y de libertad? Hoy nos acompañan Luli Trujillo y Alejandra Malem. Luli Trujillo es periodista, actualmente trabaja en televisión, en C5N y la televisión pública. Alejandra Malem es periodista y es una de las primeras mujeres trans con un espacio en el periodismo masivo. Trabaja en C5N, Minuto 1 y Radio 10. Les doy la bienvenida al capítulo 40 de Femirulas, Medios de Comunicación. El mundo cambia, hay cada vez más conquistas, cada vez más derechos y con eso también cambian, por supuesto, los medios de comunicación. Históricamente los medios siempre fueron ocupados por hombres heterosis blancos, pero de a poco eso se va modificando y en la actualidad podemos ver cada vez más mujeres cis y medio que tímidamente también diversas personas de la comunidad LGBTIQ+. Es por eso que le preguntamos a Luli Trujillo cómo se vive trabajar en un medio de comunicación con compañeras mujeres y del colectivo LGBTIQ+, en un momento donde los feminismos son cada vez más crecientes. Yo creo que con respecto a la primera pregunta, así como decimos que las mujeres faltamos en los medios, cuando se habla del colectivo LGBTIQ+, y de diversidades, bueno, directamente en algunos lados no es que faltan, no hay espacio. Y creo que es una deuda de los medios de comunicación, ¿no? Desde mujeres con distintos cuerpos hasta representantes de distintos colectivos. Es cierto que específicamente donde yo trabajo, que es en C5N y en la televisión pública, sí hay espacios que poco a poco se van abriendo, falta un montón, y me parece que es una deuda que todos los que conformamos los medios de comunicación tenemos que hacernos cargo. Es cierto que no todos tomamos decisiones, pero sí podemos al menos expresarlo. Me voy a volver a detener en el concepto que les comentaba al principio del capítulo, que es el de la agenda mediática y cómo los medios la construyen.
Porque los medios no solamente son los responsables de decidir de repente cuáles son los temas más importantes de la semana, de repente ponen en agenda que hay 5 o 6 temas que son los más importantes del día y todos los otros temas quedan a un lado. Entonces son responsables de eso, pero también son responsables de la construcción de imagen que nos muestran. Si todo el tiempo en los noticieros, las periodistas, los periodistas, todas las personas que forman parte de un medio de comunicación son hegemónicas, son cis y no hay diversidad, de repente todas las personas que tienen la potestad de darnos esos mensajes y de construir agenda mediática, encima tienen 0 diversidad. Entonces ahí también hay una responsabilidad. Si la televisión construye sentido, lo hace de diferentes formas. Lo hace transmitiendo las noticias que quiere transmitir, pero además mostrando ciertas personas sí y ciertas personas no. Por eso coincido plenamente con Luli cuando dice que es una deuda. Es una deuda a saldar que los medios empiecen a asumir la responsabilidad que tienen como constructores de sentido. A Alejandra Malén, por otro lado, le consultamos quiénes consideraba que faltan en los medios masivos de comunicación. Ser parte de un medio de comunicación tan importante como C5N, como Radio 10, no es más que el producto de una lucha histórica de mis referentes, de nuestra colectiva, que nos abrieron el camino, que nos visibilizaron las voces y por sobre todo nuestras cuerpas. Hoy lo veo como una voz que no es mía, claro. Sí sé que detrás de mi rotero hay una comunidad, un colectivo que busca en mi voz la expresión de su realidad, de sus acontecimientos, de sus aconteceres diarios, de sus carencias históricas estructurales. Mi voz no es mi voz, es la voz y la cuerpa de muchas compañeras que hoy siguen empujando puertas en la búsqueda de una oportunidad, pero no solamente una oportunidad en los medios, una oportunidad en la vida, una oportunidad en la sociedad. Creo que tenemos que llenar los medios de voces de todas las disidencias que existen, étnicas, religiosas, culturales, extranjeras. Creo que en la riqueza de la diversidad va a estar el encuentro con nosotros mismos. Compañeras que no solo buscan una oportunidad en los medios, sino una oportunidad en la vida. Eso que dice Alejandra es fuertísimo. Creo que es fundamental no olvidarnos que la calidad de vida de las personas travestis trans no es la mejor y que la expectativa de vida hoy, incluso en el 2021, sigue siendo de 35 años. Entonces, esta frase que dice Alejandra es para recordarla todo el tiempo y militar por esa oportunidad en la vida que menciona ella. Y por otro lado, claramente que no hay representación verdadera. Es lo que dice Alejandra. En los medios faltan representaciones étnicas, religiosas, culturales, extranjeras. Podríamos decir que falta también diversidad de cuerpos. Digo, falta de todo. Y que no sea solo para entrevistas justamente por esa etnia, esa religión, esa cultura o ese país en particular, sino que laburen en los medios, que estén ahí, que esté su voz, porque somos un país tan diverso en absolutamente todos los aspectos que la verdad cuesta creer que en los medios de comunicación en su mayoría estén ocupados por hombres heterosis blancos y de clase media alta. La escuchaba hablar Alejandra y pensaba, no sé si vieron que esta semana justo hubo 2 vacantes abiertas en el Centro Cultural San Martín para personas trans. Estoy casi segura que era el San Martín y no el Cervantes, pero bueno, alguno de los dos. El Cervantes. En el Cervantes. Bueno, y lo que pensaba es, está bárbaro, ¿no? Esta búsqueda, no vamos a denigrarla ni en pedo, buenísimo, se abren nuevas oportunidades, nuevos espacios y demás. Pero al toque se empezó a difundir un meme que no sé si llegaron a verlo, que era como una especie de tsunami representando la demanda que hay de personas trans en busca de laburos, y por otro lado, como ahí medio al borde de la muerte, las 2 vacantes del Cervantes. Y me parece que era súper representativo, porque es eso, es lo que dice Alejandra. Hoy Alejandra nos dice, mi voz no es mi voz, y es la voz de todo un colectivo que estoy representando. Pero todo ese colectivo encuentra su representación hoy en día en 1, 2, 3 Alejandras que ocupan esos espacios. Pero lo que tenemos que luchar es porque haya miles de Alejandras en esos lugares. Totalmente, Iro. Y algo que también me parece destacable de esta convocatoria que salió del Cervantes es que
aclaraba que no hacía falta ni estudios ni antecedentes laborales similares, y eso también está bueno para destacar, porque sabemos que muchas veces, o sea, quienes conforman el colectivo LGBTI+ no tuvieron acceso a poder formarse o quizás a poder trabajar de alguna cosa en específico. Entonces, que les den la oportunidad, aunque sea de grandes o como se dé la oportunidad laboral sin pedirles requisitos previos, me parece sumamente importante de destacar. Y bueno, quizás sí, es como esto, ¿no? Es como un oasis en el medio del desierto esta convocatoria, pero me parece que por ahí es como el puntapié inicial para que todas las instituciones del Estado, sean culturales o no, empiecen a abrir estas convocatorias más seguido. Para que haya un real tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los medios de comunicación, hay que, primero y principal, romper con los estereotipos. Los medios, frente a un estereotipo, pueden o profundizarlo o ayudar a erradicarlo. Es el famoso "fíjate de qué lado de la mecha te encontrás", de Patricio Rey. Entonces, tanto a Alejandra Malem como a Luli Trujillo le hicimos la misma pregunta: ¿cuáles son los principales prejuicios que hay que romper? Alejandra, periodista transfeminista, nos contaba esto. Quedan vencer muchos estereotipos, muchos obstáculos. El estereotipo binario es el que más tenemos que vencer. Todo se discute en término hombre-mujer, en ese binarismo al cual casi políticamente se nos lo impone. La ley de identidad de género es una ley que muy luchada, muy revolucionaria, muy agradecida por nosotros, pero no deja de ser binaria también. Romper con ese estereotipo nos va a llevar un tiempo, pero creo mucho en las nuevas generaciones, creo mucho en la educación que reciben los pibes de ahora, que no tuvieron la formación que tuvimos nosotros en su momento, y que a través del arte, de la cultura, de sus expresiones mínimas y máximas, dan por natural un hecho que es natural, que es la disidencia. Tenemos que romper con los estereotipos sexistas que se imponen siempre en nuestros medios, y por sobre todo con que las voces y los cuerpos trans no estamos en los medios para el objeto de la burla, del escarnio, del chiste fácil o la exhibición obscena de nuestros cuerpos. Somos seres pensantes, tenemos historias para contar, tenemos historias para decir, tenemos sueños por revelar y tenemos un colectivo a quien representar. Estereotipo binario, estereotipo sexista, obstáculos, les pibis, todas esas cuestiones que fue planteando Alejandra recién me quedan rebotando en la cabeza, ¿no? Pienso también en esta pregunta que nos hacía de cómo damos las discusiones, porque cómo las desarrollamos en nuestro ámbito público, como puede ser un medio de comunicación, o en el ámbito privado, nos da cuenta de a quiénes les estamos dando lugar, ¿no? A qué entidades, a qué diferentes actores de la sociedad les estamos habilitando la palabra, como podría ser el caso de las disidencias. Darles el lugar que se merecen dentro de las discusiones sobre cualquier tema en los medios de comunicación es lo interesante, ¿no? Que no se les convoque para hablar solamente de X temática, sino que puedan opinar, tener voz, tener opiniones, tener propuestas sobre todos los temas de la sociedad en general. Y aparte también esto, ¿no? Otorgarles el rol político, el rol social que se merecen dentro de las discusiones que se dan públicamente, y no este rol burlesco, como nos aclaraba recién Ale, y también la importancia en lo cultural, ¿no? Me parece que es importante, y Ale también lo destacaba, que en el arte y en la cultura se les dio un espacio, hubo un lugar de expresión mucho antes que en los medios de comunicación, ¿no? Y eso me parece también importante de destacar. Y creo que también, por último, me quedo como pensando en esto, como muchas veces a través de las expresiones artísticas se van viendo estos cambios, estos avances que imponen la militancia y esta adquisición de derechos que se va plasmando en las distintas obras y que ojalá cada vez más se vean en los medios de comunicación.
Me hiciste acordar, jefa, a una vez que a una entrevistada le habíamos preguntado algo así como ¿qué pueden aportar los feminismos a las luchas LGBTIQ+. Y me acuerdo que nos dijo, la pregunta no es así. Lo correcto sería preguntar ¿qué le puede aportar la comunidad LGBTIQ+ a las discusiones de los feminismos? Y creo que es exactamente lo mismo con absolutamente cualquier discusión que se da a nivel social, político, económico, etc. Por algo es tan importante que las diversidades y las mujeres también, ¿no? Estén en los medios de comunicación, porque hay tantas aristas y tantos debates para aportar desde nuestra perspectiva que no se debaten en los medios de comunicación mainstream, digamos. A mí me quedo con este concepto que planteaba la jefa de cómo si hay diversidades generalmente van a hablar de algo que se relacione con la diversidad que están representando. Y en realidad pensemos a cualquier hombre cis de la televisión. Cualquier hombre cis está habilitado para hablar de cualquier cosa. Hasta de menstruación han hablado hombres cis. Hablan de lo que sea, están habilitados y tienen la potestad de hablar de cosas que no los atraviesan ni de cerca. Y sin embargo, cualquier otra identidad, ya ese poder no lo tiene. No podés hablar de cualquier cosa si sos mujer, no podés hablar ni en pedo de cualquier cosa si sos otra identidad del colectivo LGTBIQ+, salvo en casos particulares, como venimos hablando, y decía Luli Trujillo, por ejemplo, que ella está en un canal que hasta ahora es bastante diverso, o ponele, ¿no? Pero bueno, dentro de todos los canales masivos tiene bastante diversidad. Salvo algunas excepciones, en realidad cuando hay alguna identidad que no sea un varón cis, tiene potestad para hablar de ciertas cosas y de otras no. Sí, de género. Nos llaman para hablar de género nomás. Es a lo único a lo que se puede reducir la opinión de las mujeres y de las diversidades y de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, imagínate lo fructífero que puede llegar a ser la posición de una traba que sepa sobre economía y que se ponga a discutir de economía. Imagínate la visión particular que van a tener. Es fundamental y es necesario. Para mí acá es el clásico, no sé si es el macho o el que le da de comer. Porque coincido con esto que decía Nati, que me parece que es muy cierto. Hoy en día el chabón hetero, cis, blanco, tiene potestad o parecería tener potestad de decir lo que se le cante. Pero ahí atrás hay una audiencia. Ahí atrás hay una movida económica que evidentemente funciona. Entonces, es eso. ¿Es el macho o es el que le da de comer? Si Feynman habla de menstruación y tiene gente que lo está escuchando, ¿cuál es el problema? ¿La gente que lo escucha o Feynman hablando de menstruación? El sistema patriarcal capitalista contra el que tanto estamos luchando. Es un maldito círculo vicioso. Y igualmente yo acá creo firmemente, más allá de que mi cabeza está muy desconcentrada pensando en Feynman hablando de menstruación, miren al punto que me desconcentré, se me fue un poco la mente, pero en realidad sigo pensando que no, que la culpa por supuesto que va a ser de Feynman hablando de menstruación. Y acá tiene la importancia, esto que decimos desde el principio del capítulo, la construcción de sentido. Si una persona consume televisión y ve a un hombre cis hablando de cualquier cosa, después va a una reunión social y cualquier hombre puede hablar de cualquier cosa y va a estar socialmente aceptado. En esa misma reunión social, una mujer levanta la mano y hace una opinión sobre fútbol y es una mina que no sabe lo que está diciendo. Si no hay minas hablando sobre fútbol en televisión. Entonces, ahí está la construcción de sentido, en las cosas más pequeñas también. Lo que nos muestra la televisión es lo que después las personas, salvo que haya una capacidad crítica súper importante, que no todo el mundo la desarrolla, y no por una cuestión de educación, sino por una cuestión de realmente ir deconstruyendo todo lo que aprendemos, recién ahí te vas a dar cuenta que la televisión te está dando un mensaje. Si no, simplemente lo escuchás y se te entra en tu cerebro. Los hombres hablan de todo, las mujeres no hablan de todo, las trans no hablan de todo, y así. Así es donde se construye el sentido de la televisión. Con Feynman hablando de menstruación. Pero bueno, otra cosa que también había dicho Juli, que a mí me había quedado en la cabeza, es esto de las visiones que podrían dar las diversidades frente a un tema en particular. No es solamente pedir diversidad en la televisión o en los medios de comunicación para que haya diversidad visual, que podamos verla, sino para que cada persona haga una reflexión sobre del tema del que estamos hablando, con una mirada desde su propia identidad. Porque a la larga cualquier periodista lee una noticia o cuenta una noticia y hace una reflexión, porque así es el periodismo, porque el periodismo nunca es objetivo.
Y al final las reflexiones las tenemos siempre de personas heterosexuales, cis y blancas. Entonces las reflexiones siguen siendo siempre las mismas. Ahí también está el poder que tendría la diversidad en los medios. Conocer diversidad de miradas. Para esto hay que romper estereotipos, hay que romper prejuicios. Y acá vuelvo a la pregunta que le habíamos hecho a Alejandra, la misma le hicimos a Luli Trujillo. ¿Cuáles pensás que son los principales prejuicios que hay que romper? Prejuicios en los medios de comunicación hay a montones, pero específicamente en la televisión, que es donde yo trabajo, sin ninguna duda con lo que es la imagen y con lo que se nos pide a las mujeres, incluso inconscientemente, sobre nuestra imagen, es una barrera a romper. Yo siempre remarco que soy muy consciente de mis privilegios y de que el lugar que ocupo, más allá de que yo estudié y me formé y trabajo para poder estar a la altura de las circunstancias, también en un punto, y reitero, de manera inconsciente, de haber ayudado que yo soy blanca, hetero, flaca, alta, es decir, encajo en los parámetros establecidos para el mundo tradicional de la televisión. Eso hay que romperlo, sin ninguna duda. Por eso uso mi lugar de privilegio, reitero, siendo consciente del mismo, para saber que esa no es la norma y que en la tele tiene que haber otros cuerpos, tiene que haber otras diversidades, falta mucho. Voy a dar un ejemplo muy boludo, pero que es muy gráfico, y cuando lo vi me pareció terrible y me hizo acordar a todo esto que está contando Luli, ¿no? En TikTok hay una periodista yankee que es lesbiana y que su estilo de vestirse y su onda es súper chonga, es súper de lesbiana masculina, tiene la nuca rapada, usa rodetes, shorts y remeras anchas, zapatillas, todo. Pero cuando sale al aire, esta periodista del noticiero, está en el noticiero, sale al aire y usa trajecitos súper femeninos, usa tacos, se suelta el pelo para que no se le vea el rodete, se maquilla. Y cuando yo lo vi dije, ¿qué? O sea, ¿tanto tenés que cambiar tu aspecto físico y tu apariencia para que te dejen estar en los medios de comunicación? Es terrible. Y bueno, después ni hablar de lo que dice Luli sobre que ella es blanca, es flaca, y ahí es donde hablamos también de la representación que falta en los medios tradicionales, que no aceptan cualquier otra cosa que no sean las corporalidades hegemónicas, y que si la aceptan, la van a adaptar o la van a cambiar y a modificar para que aunque sea un poquito encaje, como la piba esta, la periodista lesbiana de TikTok que está enfrente de un noticiero y que tiene que cambiar su imagen por completo para poder laburar ahí. Bueno, y para seguir hablando un poco de la cultura, la representación de los medios, cómo se trata esto desde el arte y la cultura, no me queda más que traer un pequeño ejemplo de cómo estos hombres cis se creen capaces de hablar de todo, incluso de cosas que no les interpelan. Hablábamos antes de Feynman hablando de menstruación, y nunca se olviden de Arjona, que tiene la canción de Mes en Mes, que habla sobre la menstruación también. Entonces yo le pido por favor a todos nuestros oyentes que busquen esa canción y la escuchen, porque ¿cómo puede ser que Arjona esté hablando de eso? Es indignante, por favor. Aparte dice, una cigüeña se suicida, o sea, es un horror, es un verdadero horror. Así que nada, les invito a que la escuchen y se enfurezcan como nos pasa a nosotras. Bueno, vamos a hacer hoy una especie de cultura express, la jefa recomienda express, y vamos a hablar de de una serie y de una película que hablan de forma un poco como por la tangente, digamos, tocándolo, ¿no? Quizás en la centralidad, pero que muestran el rol de los medios en diferentes aristas de la sociedad. Como una puede ser la política, y en otro caso como pueden ser el entretenimiento, ¿no? Hemos visto en capítulos como en humor, como el entretenimiento también tiene una bajada de línea y que es importante que represente a todo el conjunto de la sociedad, y que no sucede. La serie que estoy hablando es Borgen, serie que se estrenó en 2010 en Dinamarca, tiene 3 temporadas, llegó a Netflix recién el año pasado. Es una serie excelente, porque no solamente muestra el rol de las mujeres en la política, como es el caso de la protagonista de la serie, que es primera ministra de Dinamarca, y todas las negociaciones, tratados, acuerdos con los cuales tiene que lidiar para poder llegar a eso, cómo la ningunean por ser mujer también, cómo tiene que tomar una postura fuerte, sino que también muestra cómo tienen que negociar
con los medios de comunicación para que tales cosas se informen y tales otras no, cómo se atrasa que salga una noticia y cuál otra tiene que salir más rápido, cómo están atentos a ver cómo se toman las decisiones que toma el gobierno en los medios de comunicación, si están a favor o en contra, para ver después cómo se mueve la balanza en las elecciones. O sea, sabemos que la política y los medios de comunicación están ligados de forma casi completamente intrínseca, ¿no? Yo creo que sin los medios de comunicación a favor no hubiese ganado Macri quizás las elecciones que ganó, ¿no? Digo, tuvo una campaña mediática que lo ayudó muchísimo y tapó todas las deficiencias que después le vimos, ¿no? Claramente. Y la otra película es un clásico también, creo que en algún momento la hemos nombrado, que es The Truman Show. También está disponible en Netflix desde hace poquito. Y lo que nos muestra es este reality show que está 24/7 en la televisión, en la cual se muestra la vida de un hombre que no sabe que lo están filmando, pero que toda su vida es una mentira, ¿no? Y de golpe es, ¿cómo puede ser? O sea, pensaba yo cuando veía esa película, cuando en la televisión se muestran realities como Gran Hermano, esta cosa de estar 24/7 mirando la vida de otras personas que están metidas en un experimento extraño en el cual la sociabilización no es completamente espontánea, una cosa rarísima, pero que me parece que está buenísimo en esto de pensar cómo muestran una sociedad ideal, un mundo ideal, cómo meten la publicidad. Es muy bizarro, pero al mismo tiempo habilita a reflexionar un montón de cosas, y entre esas, cuál es la importancia que los medios de comunicación le dan al entretenimiento que en los medios aparecen, ¿no? ¿Sabés a cuál me hiciste acordar cuando dijiste lo de Truman Show? Ahí lo estaba googleando y no llegué a encontrarlo. El capítulo ese de Black Mirror, que hay una chica que cometió un delito y que todo el mundo la está filmando todo el tiempo, y es un reality show de cómo la mina sufre, como que su condena era estar expuesta todo el tiempo y todo el día, y que no solo expuesta con cámaras, sino que la gente la seguía con su celular y subía sus historias a Instagram. Era como un parque temático, digamos, donde la atracción era ir a ver a la mina y a seguir a la mina y a subir a tus historias y a las redes sociales y al mundo comunicacional, digamos, toda la secuencia esta. Y me hiciste acordar mucho eso, porque ahora la comunicación también pasa por las redes sociales. Totalmente. Bueno, y si buceamos un poco más en el multiverso Black Mirror, tenemos el capítulo en el cual un dibujito animado se postula para presidente, ¿no? O sea, es una cosa que, porque tuvo una muy buena campaña de publicidad, o sea, porque los medios de comunicación hablaban re bien de él, o sea, es una locura. Así que nada, como esto nos habilita a ver cómo los medios de comunicación nos ponen cosas en el mainstream y cómo otras las callan. En redes les vamos a estar dejando muchas otras producciones, porque hay largo y tendido por hablar de este tema, así que síganos por ahí, que en breve se las vamos a estar dejando. A mí me gusta mucho la frase esa de hay cosas que ya no se pueden hacer más. No, hay cosas que ya no se pueden hacer más en los medios de comunicación. En materia de género se avanza y se ganan pequeñas batallas todo el tiempo, pero siempre nos tenemos que terminar dando la cabeza contra la pared con algo. Porque de repente festejamos, celebramos que Alejandra Malem, una mujer trans, sea una de las caras de ese 5N, pero en el mismo momento, en la misma línea temporal, Nicolás Repetto le está preguntando en el noticiero del mediodía, ¿vos qué llevabas puesto? A una chica que había sido acosada, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en el mismo año pasan las dos cosas? Porque los discursos de odio no se terminan y están lejos de terminarse todavía. A Alejandra Malem le preguntamos si notaba que a lo largo de los años estos discursos cambiaron de forma o si disminuyeron en los medios. Discursos de odios existen desde que existe la historia misma y desde que existe la lucha de clases, creo. Creo firmemente en la lucha de clases. Y creo firmemente que los que pregonan estos discursos de odio son los que tenían privilegios que ahora los tienen que compartir con nosotros como derechos adquiridos y equiparados. Como te decía anteriormente, creo en los jóvenes, creo en la fuerza transformadora del arte, de la educación liberadora de Paulo Freire. Creo en la ESI no binaria. Creo en las docentes y los docentes que se preocupan todos los días por visibilizar una problemática disidente, sea cual fuere.
creo firmemente en la educación y creo que con amor y con mucha lucha y con mucha presencia vamos a poder derrotar esos discursos de odio, porque en definitiva el amor siempre vence al odio. Yo también, Ale, creo en la lucha de clases. Me parece que es algo que nos ha saldado a la sociedad, porque vamos avanzando con todas las distintas leyes que se van aprobando, que van dando lugar, que van dando derechos que sabemos que faltan. Pero cuando hay un pequeño lugar, cuando aparece una pequeña grieta para que el odio de clase se vea, sale con una violencia, se filtra con un grado de odio que nos da cuenta que está en el seno de nuestra sociedad misma, ¿no? Casi podríamos decir, está en la base de la sociedad, y no solamente nuestra, digo, todas las sociedades me parece, ¿no? Si no, no existirían problemáticas, por ejemplo, con la inmigración y otras barbaridades que sabemos que existen alrededor del mundo. El futuro, es verdad, está en les pibes, en pibas, pibis, que muchos crecieron ya fuera de esos discursos de odio que dominaban los medios de comunicación, que obviamente siguen estando, pero yo creo que algo que es sumamente positivo ahora es que si bien están y aparecen, cada vez son señalizados con más fuerza y más rápido, ¿no? Cuando una periodista se manda algún moco grande, enseguida se lo señaliza, se lo puntualiza, sobre todo en las redes. Hay muchas movidas en ese sentido y me parece que está bueno para dar cuenta de que no vamos a dejar pasar esas cosas nunca más. Y también son pibes que en el mejor de los casos crecieron con una ESI que enseña empatía y respeto y no burla hacia la diferencia, ¿no? Una ESI que legitima la diversidad y que una educación que, en vez de ser cada vez más punitivista, es cada vez un arma de construcción masiva. A mí me parece interesantísimo que Alejandra haya planteado el concepto de luchas de clases, porque es un gran punto de partida para debatir los discursos de odio, porque, como ya dije hace un ratito en el capítulo, el odio no es cuestión de evolución o no es cuestión de que haya más o menos masificación de los feminismos. Es una cuestión de relaciones de poder y de luchas de clase. Hay gente que odia, hay clases que odian, hay lesbo-odio, hay transodio, hay un femicidio por día por el odio. Entonces, es interesante plantearlo desde este concepto marxista de lucha de clases, porque la única forma de ganarle al odio, además de con amor, que también coincido con Alejandra, es con todo esto que plantea la jefa también, es con la ESI no binaria, como lo dice ella, con la libertad, con la perspectiva de género, en todos los fucking ámbitos de nuestra vida. Ahí vamos a poder llegar al odio. No es cuestión de que haya más feministas en la televisión. Es cuestión de educar desde la base, desde un amor y no desde el odio. No queremos ser repetitivas, pero es un poco eso también. Y más allá de todo, creo que, como decía antes, vamos ganando batallas de a poquito, porque de repente ves lo de Nicolás Repetto y te querés matar, pero de repente está Alejandra haciendo cara de C5N, entonces decís, bueno, vamos avanzando y vamos avanzando cada vez más. Y el feminismo va llegando, pero va llegando a los medios masivos, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, de forma medio torpe. Medios independientes hay un montón. Si estás escuchando Femirulas ahora, somos re feministas todas, pero esto es un medio independiente, no estamos en Telefe haciendo un podcast. Entonces, en los medios masivos, el feminismo va llegando con caminito de hormiga y de forma medio torpe. Y justamente, ya que tenemos la oportunidad de tener a Luli Trujillo acá, que también trabaja en C5N, le consultamos qué pensás que hace falta para que los debates feministas ocupen un lugar más importante en la agenda mediática. Con respecto a la agenda de los medios de comunicación, me parece que en los últimos años hubo un gran cambio. Digo, hoy el feminismo puso en la agenda lo que tiene que ver con los femicidios, lo que tiene que ver con la violencia simbólica, incluso en algunos casos. Me parece que ahí hay un avance que se lo debemos a la sociedad en su conjunto, se los debemos a los movimientos de mujeres. Y con respecto a los medios de comunicación específicamente, me parece que la clave está en que quienes los dirigen tengan una mirada feminista y que quienes ponemos la cara y la voz a los medios de comunicación también la tengamos. Lamentablemente hoy la agenda feminista y la mirada feminista al momento de contar una noticia depende del comunicador y no de otra cosa, es decir, de la propia responsabilidad al momento de comunicar. Me parece que ahí hay un largo camino por recorrer y que sin ninguna duda las generaciones futuras son las que van a poder modificar determinados parámetros que hasta el momento, están tan arraigados como en otras partes de la sociedad. ¿Cómo hacer para llegar a las cúpulas de poder, no?
creo que ese es el eterno debate y la gran pregunta. Es muy cierto esto que nos dice Luli, que los feminismos aún no llegan a esos lugares. Y ahí está, una vez más, el famoso techo de cristal. Ya hablamos un montón de veces de este concepto, pero ese techo de cristal que no distingue ámbito y que pega en todos los rubros, y este es uno de esos. De todas formas, creo que me gustaría hacer una apuesta fuerte a esto que dicen tanto Luli como Ale, que los avances están a la vista, pero el broche de oro seguramente sea producto de las generaciones futuras y de los jóvenes. Y también por otro lado, ese sería como el lugar optimista, y ahora tenemos que tirar sí o sí un lugar pesimista porque es real. Me quedo también con esto que dijo Luli hace un rato, que me pareció muy simple, muy claro y muy real, que es que todavía falta. Llegamos al final del capítulo 40 de Femirulas y como siempre estuvimos charlando con nuestros oyentes en Instagram y les preguntamos ¿quiénes faltan en los medios de comunicación y a quién sacarías de los medios de comunicación? La verdad que esta vez hubo mucha coincidencia, entonces las respuestas son pocas, la verdad, porque nos dijeron primero, faltan personas con discapacidad, que es evidente, faltan personas racializadas, pedimos más variedad, no solo hombres blancos y héteros. Y acá un cierre que dice, faltamos todes salvo los machos heterosis. Eso en cuanto a los que faltan, a les que faltan. Y después en cuanto a los que sobran, digamos, el primero que nos nombran es Rial, que nos parece que sí, ya estaría sobrando. Después nos dicen, polémica en el bar entero, ahí sin ningún tipo de filtro. Tinelli. Dicen también quienes comunican con perspectiva de género y reproducen discursos de odio, que es algo que hablamos mucho a lo largo del capítulo. Nos nombran a Canosa, que salió una serie de veces. Otra que salió numerosas veces es Granata. Y por último, también broche de oro. Ya es la segunda vez que digo el término broche de oro en este capítulo, lo cual me delata la edad. Nos dicen, es más fácil señalar a quiénes dejar, que son muy pocas personas. Para reflexionar. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Coincido con todos nuestros oyentes en las personas que están faltando, también coincido en las personas que sobran, pero si tengo que hacer mi humilde aporte a este listado de personas que a mi gusto sobran, diría el elenco de Showmatch, pero ese elenco, viste, que ya parece como añejo. Larry Clay, Pachu, Pablo ya no sé ni si está, pero... Listorti, como que no sé ni siquiera ya si son machirulos y reproducen discursos de odio, no tengo ni idea qué hacen, pero como que no quiero prender la tele y verlos ahí, básicamente me molesta como su presencia. Y en un momento también pensé en sumar este listado a Feynman, pero después recordé que nos aportó nuestra gran apertura de programa, entonces dije, pobre Feynman, vamos a dejarlo ahí porque no para de alimentarnos capítulo tras capítulo. Bueno, aquí Rocío Rivera, alias La Jefa, en Instagram, La Jefa del Conurbano. Yo la verdad pensaba quiénes faltan y digo, no tengo nada para aportar de todo lo que nos dijeron nuestros oyentes porque coincido plenamente con todo lo que aportaron, pero recién... Digo, falta también una voz que hable sobre las juventudes de forma seria, ¿no? Y con la perspectiva que viene en las juventudes tenemos un montón de grupos militando por el cambio climático, la nueva política, digo, de la adolescencia, ¿no? Que se hable de forma respetuosa en los medios de comunicación y que tengan voz, ¿no? Digo, me parece que eso sería interesante. ¿Quiénes sobran? También coincido con todos los nombres que surgieron recién y voy a aportar uno más que es Jonathan Viale. Yo la verdad que a Jonathan Viale no puedo escuchar ese tonito de pedante y de soberbia, tipo yo me las sé todas y como con una risita burlona, no lo puedo escuchar, así que si se podría ir retirando de los medios me haría muy feliz. Bueno, yo, hola, primero, soy Julieta Penisi, alias Locutorta. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron, o sea, con todos los que sacarían y con todas las personas que faltan, pero en mi apreciación personal, yo creo que faltan en los medios de comunicación
falta todo el mundo, ¿no? Pero lo que yo creo es que faltan las mujeres trabajadoras de la tierra. Son mujeres que tienen una perspectiva y una visión fundamental, sobre todo para este momento de la existencia, sobre la agricultura y sobre sistemas de producción que son sostenibles, no como los que están sucediendo ahora, que básicamente están destrozando el planeta. Y me parece que eso es fundamental, que estén los medios de comunicación, porque es la única forma que tenemos de sobrevivir en un mundo tan horrible como el que estamos viviendo ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, a las personas que sacaría es a Babi Echecopar. No lo puedo ver, no lo tolero, no puedo soportar que cada 2 segundos esté bardeando a alguien y que reproduzca discursos de odio como que no terminó de respirar y ya está diciendo una cosa horrible atrás de la otra. Es muy fuerte. Encima tiene a su séquito y a su horda de taxistas que van y lo bancan en la puerta de la radio y que lo único que hacen es seguir reproduciendo todo lo que dice. No, por Dios, Babi, necesito que alguien lo saque definitivamente. Bueno, aquí está en Chinati, cierro la ronda. Sí, voy a repetirlo, coincido con todos nuestros oyentes. Las personas que faltan son demasiadas. Habría que hacer como una especie de limpieza y falta diversidad, por supuesto. Para decir algo puntual, voy a responder que faltan pibes y pibas trans. Creo que el colectivo travesti trans, si bien tiene re poca representación, hasta ahora la representación que está de la mano de las mujeres travestis. Y tal vez todavía falta más representación de un pibe trans haciendo periodismo, una piba trans haciendo periodismo. Si hay que elegir algo dentro de toda la mamushka de cosas que faltan, voy a responder eso. Y gente que sobra. Bueno, tienen 50 minutos más de capítulo para que charlemos. Creo que cualquier persona que no tenga perspectiva de género para hablar se tiene que ir. Ya hay cosas que no podemos seguir tolerando en la televisión y en los medios de comunicación. Se tendrían que ir. Encabezando mi lista, el famoso Diego Leuco. Arma una mochilita y andate a tu casa, Leuco. Todo el equipo de TN, que creo que ahora Leuco está en Canal 13, pero bueno, misma mierda con diferente olor. Todo ese equipo que no para de dar odio desde cualquier tipo de noticia, eso no es periodismo. Me enoja muchísimo prender TN y escuchar durante 5 minutos una noticia y ya te das cuenta que nos quieren asustar, nos quieren paranoiquear, quieren que salgamos del país, quieren vendernos que Argentina es una mierda. Es espantoso. Y no es una cuestión únicamente política, porque por supuesto TN tiene una postura política, pero no es solamente eso. Prendan TN, escuchen los 5 minutos y se van a dar cuenta que escupen odio, que quieren asustarnos y quieren que estemos angustiados. Realmente siento que ese es el propósito del canal, asustar y estar angustiados. Así que realmente apaguen la televisión hasta que lleguemos a la televisión. Ese es mi mejor consejo para este momento. Y nada, informate de medios independientes porque todavía la televisión está bastante podrida, salvo Luli Trujillo, Alejandra Malem y a ciertas excepciones, a ellas las bancamos a pleno y si no, hay que seguir laburando muchísimo en esto. De esta forma vamos a terminar el capítulo 40 de Femirulas. Te voy a invitar a que si nos estás escuchando y todavía no nos seguís en Spotify, vayas y pongas seguir y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, segunda temporada. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen artística. Dale, seguinos.